Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes y poder hablar un poco más del concilio y la fórmula de Calcedonia. En este caso, este concilio se lleva a cabo en el 451. No vamos hoy a hablar directamente de este concilio, lo vamos a hacer hasta la siguiente clase, pero vamos a empezar a hablar de lo que llevó hacia ese momento culminante del concilio de Calcedonia y a su formulación, que no es un credo, no se considera un credo, sino una fórmula eh, que es limitante, que nos ayuda a limitar nuestra reflexión acerca de esta teología o esta idea respecto a nuestro Señor Jesucristo, a la relación de las dos personas, dos naturalezas de la persona de Cristo. Bien, eh, bueno, una exploración acerca de cómo la Iglesia definió la naturaleza de Cristo en el año 451 después de Cristo, resolviendo uno de los debates teológicos más importantes de la historia cristiana. Y usted se va a dar cuenta de esto porque a lo largo de nuestra explicación va a haber varios temas que sí van a ser difíciles de asimilar, pero que son importantes que usted y yo los tengamos en cuenta. Y bueno, pues vamos comenzando para la gloria de nuestro Dios. Vamos a hablar del contexto para el Concilio de Calcedonia, en este caso un contexto bíblico. Recuerde que nuestro esquema de trabajo ha sido, perdón, a través de un sentido bíblico, como las escrituras nos hablan del tema. Segundo, ha sido a través de un sentido filosófico, como las filosofías de aquel tiempo lo expresaban, y también cómo a través de la reflexión teológica se llegó a algunas herejías. Entonces, al combinar Biblia y filosofía pagana, pues hay este problema. Vamos a ver el sentido bíblico. ¿Qué es lo que las escrituras nos dicen? Las escrituras son muy específicas respecto a su manera de describir a Jesús como hombre. Es un judío del siglo I después de Cristo, que fue parido y envuelto en pañales en un pesebre, según Lucas 2:12. Creo que todos nosotros hemos escuchado este texto bíblico, ¿no? Acerca de cómo él fue envuelto en pañales, ¿no? Eh, Preocupaba a sus padres como cualquier otro niño en Lucas 2:48. Aprendía en Lucas 2:52. Cantaba en Marcos 14:26 ya como hombre. Ponía apodos. Lucas 6:14, ¿se acuerda que le puso a los hermanos Juan y Jacobo? Les puso hijos del trueno, ¿no? O Boanerges. Y también a Simón le puso Pedro, ¿no? El piedra, ¿no? Eh, Pagaba impuestos, Mateo 17:27. Lloraba, Juan 11:35. Se compadecía, según Lucas 7:13. Vaya, muy humano. Se irritaba, Juan 2:15, comía y bebía, se cansaba y también tomaba siestas. En Lucas 8:23, por ejemplo, usted puede encontrar que va a estar tomando siesta nuestro Señor Jesucristo. Vaya, un hombre como cualquiera de nosotros. Todo lo que implicaba ser un humano, las debilidades o limitaciones propias de la naturaleza humana, excepto el pecado, como las limitaciones del tiempo. Por ejemplo, él tenía que descansar en las noches. El espacio no estaba en todo lugar físicamente. Limitaciones sociales, como que estaba sujeto a las autoridades de su tiempo. Estaba sujeto a las autoridades de su tiempo. Culturales, limitaciones culturales como la vestimenta y costumbres de la época lo limitaban en su actuar y trato hacia sectores de la población muy específicos. También limitaciones económicas, se sostenía de donaciones o también limitaciones políticas. Estaba sujeto a la jurisdicción de Roma, que para un judío en ese tiempo, pues no es algo muy agradable, ¿verdad? Eh, Todo lo que implica la humanidad estaba en él. Él era un hombre de carne y hueso como nosotros. Sin embargo, las mismas escrituras le adjudican también divinidad.
existía desde antes de la fundación del mundo, en Juan 17:5, por ejemplo. Si usted busca esta porción de la escritura, va a encontrar que nuestro Señor existía desde antes de la fundación del mundo. También los ángeles le servían en Mateo 4:11. Él creó todas las cosas según Colosenses 1:16. También en Mateo 8:27, toda la creación le obedecía. Por ejemplo, el mar, el viento, se somete a él, ¿verdad? Eh, Creó todas las cosas, ya lo hemos dicho, y se le adjudican títulos divinos como Señor en Filipenses 2:9 al 11, o Alfa y Omega en Apocalipsis 1:8. Señor mío y Dios mío, que es la frase que repite Tomás en Juan 20:28. En Romanos 9:5 se nos dice que Él es el Dios bendito por los siglos. O en Tito 2:13 se nos dice que es nuestro gran Dios y Salvador. El autor de Hebreos aplica el Salmo 45:7 al 8 a la persona de Cristo en Hebreos 1:8 y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y el autor de Apocalipsis explica que en Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, haciendo al Cristo, el Cordero, digno de la misma adoración que el que está sentado en el trono. En fin, todas las cualidades divinas, la existencia por sí mismo, el crear todo de la nada por su divina palabra, el sostener todo el universo en su mano, no estar sujeto al tiempo, al espacio, a las normas sociales, culturales, económicas, políticas y recibir el reconocimiento de toda la creación como Dios, está descrito también en las sagradas escrituras. Vaya, Él es Dios, ¿no? Algo totalmente diferente a nosotros. El testimonio escritural es claro. Jesucristo es Dios y hombre. La gran pregunta es, ¿cómo se relacionan la humanidad y la divinidad en Cristo? Esta pregunta la habrían de responder algunos teólogos y daría lugar a lo que conocemos como el concilio y la fórmula de Calcedonia. Vamos a hablar del contexto filosófico. La pregunta ya se planteó. ¿Cómo se relaciona la humanidad y la divinidad en Cristo Jesús? La respuesta habrá de darse según los prolegómenos filosóficos que utilicen los teólogos que se aventuren a especular al respecto. ¿Qué es un prolegómeno? No sé, pero la palabra se oye muy bien, ¿no? No se crea. Un prolegómeno es como una introducción, es como el panorama general que usted tiene previo a entrar a algo, a estudiarlo, ¿vale? Eh, ¿Dónde es donde dice que el Señor cantaba? Claro, hermano, de una vez se lo digo. En Marcos 14:26, cantaba los salmos con sus discípulos. Cantó un salmo y unos himnos y se fue. Claro que no era el soberano Señor de los mundos, ¿verdad? No era ese himno. Entonces, uno de los prolegómenos será el antropológico. Usted va a tener que entrar a un estudio acerca de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Entonces tiene que tener una visión de qué es el hombre. Esa pregunta va a ser importantísima. Puede ser que el hombre esté constituido de manera tripartita, como en el platonismo, en la que el hombre es un compuesto de cuerpo, alma y espíritu, o soma, psique, y espíritu o neuma. O una visión dicotómica como la del aristotelismo, donde el hombre está compuesto de alma y cuerpo. O también la especulación acerca del logos, donde la razón, el logos humano, es un reflejo del logos o razón divina y por tanto ocupa su lugar en el hombre. El otro prolegómeno importante que la filosofía le proporciona a la teología es cómo
es la relación de lo creado con el creador, o de lo finito con lo infinito, o en este caso, de lo universal y de lo particular. Déjenme lo explico rápidamente. Por ejemplo, usted y yo, y cada uno de los que estamos aquí, somos un humano, un particular, un individual. Pero compartimos todos la misma naturaleza, la humanidad. Eso es lo universal, ¿vale? Y entonces va a haber algunos filósofos que van a preguntar, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo universal o lo particular? ¿Existen los universales? ¿Existe perdón, la idea de la humanidad o solo existen humanos particulares? ¿Sí? Y entonces esa va a ser la pregunta de los filósofos. Pero esa pregunta no se crea que se quede en la filosofía nada más, nos influye también en la teología, ¿eh? También nos influye. Gran parte de la filosofía griega y helenística sostenía que lo divino no se relaciona con lo material, a menos que sea a través de un mediador, en este caso un ser intermedio entre lo divino y lo material. Si se acuerda usted de nuestra clase sobre el Concilio de Nicea, allí ya se prefiguraba algo al respecto. No es de extrañar que algunos teólogos de la Iglesia del siglo cuarto y quinto vean con recelo la explicación que otros dan sobre dicha relación. Por último, la hermenéutica alejandrina, más inclinada a la alegoría, el sentido figurado y a darle prioridad a la divinidad, y la hermenéutica o la manera de interpretar la Biblia antioqueña o de Antioquía, más inclinada al sentido literal y a enfocar la humanidad. Es el prolegómeno que ha de dar un fundamento a la manera de ver la relación de la naturaleza humana y la divina en Cristo Jesús. En fin, la filosofía es un elemento esencial para entender las respuestas teológicas que darán los padres de la Iglesia del siglo cuarto y quinto. Hablemos de la síntesis teológica o estas herejías que surgen. La síntesis entre la filosofía griega y helenística se dio en el seno de la Iglesia cuando intentaron integrar los principios filosóficos paganos con las Sagradas Escrituras, tratando de explicar la doctrina cristiana a la luz de los paradigmas filosóficos, de manera consciente o inconsciente. El método eisegesis-exégesis, que hablábamos de él en la clase pasada, sigue siendo en este punto de la historia un elemento primordial para desarrollar la explicación de la doctrina. Y eisegesis-exégesis son dos términos griegos que utilizamos mucho en hermenéutica y en nuestra manera de entender las escrituras. Y eisegesis quiere decir traer hacia adentro, mientras que exégesis quiere decir sacar hacia afuera. Entonces, lo que sucedía es que una persona venía con ideas preconcebidas y las traía hacia el texto, hacia eisegesis, mientras que después de leer el texto bíblico, eh, sacaba la idea que él mismo ya tenía en su mente, ¿sí? Entonces, es un truco que no se daban cuenta que lo hacían, ¿vale? No es que ellos estuvieran buscando la forma de cómo hacer que la Biblia dijera lo que ellos quisieran que dijera, ¿sale? Sino que era algo que pasaba inconscientemente. ¿Por qué? Porque estos teólogos aceptaban como verdad ciertas premisas filosóficas que estaban ahí en la filosofía común. De hecho, uno de los primeros grupos que llegó a negar la divinidad de Jesús son los ebionitas, quienes existen desde el siglo II hasta el siglo V. Y afirmaban que Cristo era solo un profeta nacido de José y María y adoptado por Dios en su bautismo. ¿Se acuerdan del adopcionismo? Ya lo hemos visto también. Por lo que su postura tiene tendencias adopcionistas. Otro grupo era el de los alogi, quienes afirmaban una visión más cercana a la de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas,
enfatizando la humanidad de Jesús y negando la idea del logos del Evangelio de Juan. Por eso el nombre alogi, que quiere decir sin logos. Y de esta forma negaban la divinidad de Jesús. Pero también había quienes sacrificaban la humanidad en pro de la divinidad de Cristo. No crea que la herejía nada más estaba en afirmar la divinidad, ¿no? Perdón, en negar la divinidad, también estaba en negar la humanidad. Los marcionitas, por ejemplo, afirmaban que en Cristo encontramos al enviado del Dios bueno, que se ha manifestado en la humanidad para liberarlo del Dios malo que creó la materia. El marcionismo fue fundado por Marción. A ver, hay una pregunta. Permítame. Sí, vamos a compartir las diapositivas sin ningún problema. Eh, entonces, ¿qué tanto de estos desarrollos teológicos surgen de hacer malas preguntas, dado que sus filosofías no les permitían entender la verdad objetiva de la revelación? Buena pregunta, hermano. Esta no es una mala pregunta, muy buena. Hablando de hacer malas preguntas, ¿no? Que decía aquí. Sí, sí, el problema no es hacer malas preguntas, el problema es cómo las respondemos. Muchos teólogos liberales, por ejemplo, tienen muy buenos análisis de las culturas circundantes, de las culturas que les rodean. El problema es las respuestas que ellos dan. Entonces, ahí viene la dificultad. Eh, Porque nuestras respuestas siempre van a estar condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Condicionadas a nuestro tiempo, condicionadas a nuestra cultura, condicionadas a nuestra educación, a nuestra filosofía, a nuestro esquema de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un esfuerzo tremendo, tremendo, hermanos, por tratar de depurar nuestra conciencia y nuestra mente a la luz de la palabra de Dios. Y eso es un esfuerzo monumental. Es muy complicado, muy, muy complicado. Pero sí, a veces la misma revelación no podían verla en su totalidad. Pero, y es ahí lo bonito, hay hombres que después sí pudieron captar ciertas cosas y dijeron, oigan, como que no debemos ver esto así, tenemos que verlo así. Ahorita vamos a hablar de ellos, no se preocupen, no todo está perdido, vaya. No quiero que se vayan con la idea de que ya la filosofía griega nos arruinó. No, no nos arruinó, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Vamos a ver. Eh, El marcionismo fue fundado por Marción, quien vive del 85 al 150 después de Cristo, y afirmaba que Cristo no era corporal, puesto que la materia y el cuerpo son creaciones del Dios del Antiguo Testamento, quien se oponía al Dios del Nuevo Testamento. ¿Alguna vez han escuchado que alguien diga que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento? Que el Dios del Nuevo Testamento es más amoroso, más comprensivo, mientras que el Dios del Nuevo es más castigador, más malvado. Bueno, eso es muy cercano, no digo que sea igual, pero es muy cercano al marcionismo. El marcionismo era la idea de que había dos dioses principales, el Dios bueno y el Dios malo. Al Dios malo le gustaba lo físico o lo material, mientras que al Dios bueno las puras cosas espirituales. Y entonces el Dios malo creó lo material para, pues, arruinarle la vida al Dios bueno, ¿verdad? Y entonces el Dios bueno, para liberar a los que estaban presos en lo material, envió a su Hijo, Jesús. Marción, o el marcionismo, es un tipo de gnosticismo. Bien. Además, Marción reconocía solamente el Evangelio de Lucas y las cartas paulinas, editadas, por cierto, puesto que éstas sí expresaban quién era realmente Cristo. Para Marción, Pablo era el único que había entendido quién era Jesús verdaderamente. La humanidad de Jesús fue rechazada y su divinidad exaltada. Por otro lado, encontramos a los docetistas, una secta del siglo segundo después de Cristo, quienes afirmaban que la humanidad de Jesús era una mera apariencia. La palabra docetismo viene de dokein en griego, que quiere decir apariencia, y que sus actos físicos eran una simple puesta en escena, una actuación, al igual que su sufrimiento y muerte. O sea, Jesús
Solo tenía un cuerpo, pero espiritual, no era físico. Todas estas herejías estaban basadas en el presupuesto filosófico pagano de que lo divino no se puede relacionar con lo material, puesto que son opuestos. Esta posición es contraria al espíritu bíblico que nos dice que Dios se relaciona con su creación por medio de su palabra y que por tanto todo lo creado es bueno. Vamos a primera de Timoteo 4:4, hermanos, por favor. Y si alguien me puede apoyar con esta lectura. Primera de Timoteo 4:4. Ay, aquí la tengo. Ah, la leo. Adelante, por favor. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. Bien, bien, muchas gracias. Sí, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. La Reina Valera 60 dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, hermanos. Todo, todo. La gran pregunta, ¿Dios lo creó? Sí, entonces es bueno. El punto. El mundo material es bueno porque fue creado por Dios y es sostenido por su palabra, que lo sujeta y guía en todo momento. Recuerden que en el transcurso de la clase pueden ir poniendo ustedes su pregunta en el chat para que podamos dialogar al respecto. Después de la condena del arrianismo en el 325, se empezó a analizar con mayor detenimiento la relación de las dos naturalezas de Cristo. Y quien propuso una de las primeras respuestas fue Apolinario de la Odisea, que vivió del 310 al 390 y fue obispo de la Odisea desde el 361 hasta su muerte. Era amigo de Atanasio de Alejandría y un fiel niceno, es decir, defendía el homoousios o la igualdad de sustancia del Hijo con el Padre. Sin embargo, sus opiniones acerca de la relación de las dos naturalezas de Cristo le convertirían en el heresiarca del apolinarismo. ¿Qué es un heresiarca? Un heresiarca es el que inventa una herejía o el principal proponente de una herejía, ¿vale? Por ejemplo, Arrio es el heresiarca del arrianismo. No es un título muy bonito, no es un título que nadie de nosotros vaya a querer, ah, soy un heresiarca, ¿no? Entonces, no es muy bueno ese nombre. Bien, continuamos con Apolinario o Apolinar. Según el doctor Vollenhofen, esta posición está fuertemente influida por el platonismo, especialmente por el platonismo medio, lo cual propició que el autor aceptara la visión antropológica que define al hombre como compuesto de tres partes: soma, cuerpo; psique, alma; y neuma, espíritu, sancionada supuestamente por las escrituras de Primera a los Tesalonicenses 5:23 y Gálatas 5:17. Usted recordará Primera a los Tesalonicenses 5:23 porque dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y entonces algunos lo interpretan como diciendo, ah, eso está hablando de una composición antropológica. Y no es así. No es de eso de lo que está hablando el texto. En su antropología platónica, el cuerpo y el alma eran elementos comunes con los que el alma solo era el principio de vida del cuerpo, mientras que el espíritu o neuma, también nous, psique, logique, que son otros términos que llega a utilizar, eran el elemento racional del ser humano que controlaba el cuerpo y el alma, y a la vez lo que hacía al hombre ser humano. Su capacidad racional, de allí que tenga una tendencia aristotelizante. Entonces, lo que hace Apolinar
es dividir al hombre en tres y decir que este hombre está compuesto, o la naturaleza humana está compuesta de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Vale? Cuerpo y alma lo tienen también los animales. El alma únicamente es como lo que le da vida al cuerpo, mientras que el espíritu es la parte racional del hombre, lo que le hace pensar, lo que lo identifica como ser humano, pues va usted viendo cuál es la parte más importante, ¿verdad? El espíritu es lo superior y el asiento de la individualidad, mientras que el cuerpo o la unidad psicosomática es lo inferior. Para Apolinar, la humanidad de Cristo estaba constituida únicamente por soma y sige, o cuerpo y alma, mientras que la tercera parte, la del logos o la razón humana, había sido ocupada por el logos divino en la encarnación. Voy a decirlo de otra forma. Si el ser humano está compuesto de tres partes, para Apolinar, la parte humana de Jesús solo era dos partes, ¿vale? Dos partes. Y la tercera parte era ocupada por Jesús, ¿sí? Y entonces lo que hace esta visión es hacer que Jesús sea dos terceras partes hombre y una tercera parte Dios. ¿Vamos? ¿Me sigue? ¿Estamos bien? Ojalá y esté quedando claro. Ahorita seguimos explicando. Esto reducía la humanidad de Cristo a un mero instrumento del logos, donde lo divino absorbía lo divino, lo humano, perdón. Nos explica un teólogo por aquí: su humanidad es sacrificada a favor de su deidad. En efecto, es asolada por esta, dejando a Cristo con esencialmente una sola naturaleza, la divina. Si el logos o la razón era lo más importante y Jesús está ocupando, o el Hijo de Dios está ocupando el lugar del logos, entonces pues lo divino es lo que acaba absorbiendo todo lo demás. Contra esta postura, Gregorio de Nisa compone en el 385 la obra Antirreticus Adversus Apollinarium, o el antirrético en contra de Apolinar. También Gregorio Nacianceno escribió algunas obras contra el apolinarismo. ¿Se acuerda de Gregorio Nacianceno? Hablábamos mucho de él en la clase pasada. Especialmente sus dos epístolas a Cledonio, quien le consultó acerca de algunos apolinaristas que estaban esparciendo sus enseñanzas entre los fieles de su iglesia. En su epístola 101, verso 6, párrafo 6, establece el principal problema del apolinarismo y que nos proporciona una salvación a medias. Escuche bien la frase. Si alguno ha puesto su confianza en él como un hombre sin una razón humana, es decir, en Cristo, el tal está realmente privado de razón e indigno de salvación, porque lo que él no ha asumido no lo ha sanado, pero lo que está unido a su divinidad también es salvado. Si solo la mitad de Adán cayó, entonces lo que Cristo asume y salva debe ser también la mitad. Pero si toda su naturaleza cayó, debe ser unida a toda la naturaleza de aquel que fue engendrado y ser salvada como un todo. No les permitan entonces que nos nieguen nuestra completa salvación o que vistan al Salvador solo con huesos y nervios y un retrato vago de humanidad. Bien, si usted se fija, para nuestro buen amigo Gregorio Nacianceno, él no va a argumentar, no, es que el hombre no está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, nada más está compuesto de alma y cuerpo. Él va a argumentar que lo importante aquí es la salvación.
Si Cristo solamente asumió o tomó sobre sí, asumir quiere decir tomar sobre sí, como cuando usted asume la culpa de algo. Asumir quiere decir tomar sobre sí. Si Él solo tomó sobre sí un cuerpo y un alma humanos, pero no un espíritu humano o la razón humana, entonces significa que Cristo es un salvador a medias o a dos tercios, porque solo salvó dos tercios de tu humanidad. ¿Le sigue? Gregorio Nacianceno usa esta frase que a mí me encanta. Lo que él no ha asumido, no lo ha sanado. Pero lo que está unido a su divinidad también es salvado. Ese es el centro. Si Cristo unió así cuerpo, alma y espíritu, o mente, voluntad y memoria, si quieres, si Él unió a sí mismo todo tu ser, entonces todo tu ser es salvo. Pero si solo unió alma y cuerpo a su ser, a su divinidad, no es suficiente. Falta. Cristo no es un salvador suficiente, ¿se imagina? Bien, por aquí alguien comentó algo. El alma que pecare, esa morirá. El alma puede ser la que jala al hombre a lo bueno o a lo malo. Sí, el ser humano, claro, efectivamente es llevado por su propio corazón a ir en contra de la voluntad de Dios. Ok, continuamos. Este es el principio de la unión hipostática. Efectivamente, vamos a ir hablando de este tema poco a poco. Lo vamos a plantear para la próxima clase. Ahí es donde vamos a hablar de la unión hipostática. Gregorio Nacianceno, al igual que Atanasio con el arrianismo, enfatiza el carácter soteriológico de la encarnación. Si Cristo solo se encarnó en parte como humano, solo parte del humano está salvado. Cristo solo salva aquello que ha tomado sobre sí, lo que ha asumido. Y si no asumió un espíritu o una razón humanos, entonces esa parte que no asumió no puede ser salvada. La humanidad como naturaleza debe ser restaurada, renovada y santificada plenamente. Y esto solo se logrará por su unión con la divinidad. Gregorio Nacianceno nos vuelve a explicar. Porque nosotros no separamos la humanidad de la divinidad, sino que establecemos como dogma la unidad e identidad de persona, quien de antiguo no era hombre, sino Dios, y el único Hijo antes del tiempo, sin mezclarse con el cuerpo o ninguna cosa corpórea, y quien en estos últimos días ha asumido la humanidad también para nuestra salvación, pasible en su carne, impasible en su divinidad, circunscripto en el cuerpo, incircunscrito en el espíritu, al mismo tiempo terrenal y celestial, tangible e intangible, comprensible e incomprensible, que por una y la misma persona, quien era perfecto hombre y también Dios, la entera humanidad caída por el pecado tiene que ser creada otra vez. Así, el entendimiento capadocio de las dos naturalezas de Cristo fue definido magistralmente ante este primer embate del apolinarismo, lo cual permitió sentar las bases de lo que posteriormente sería la formulación de Calcedonia. Entre tanto, se hablaba de dos naturalezas y una sola persona. De tal manera que en el 381 el Concilio de Constantinopla también rechazó el apolinarismo con la siguiente declaración. ¿Se acuerda del Concilio de Constantinopla del que hablamos la clase pasada? Pues también abordaron el tema del apolinarismo. Dice así: la fe de los 318 padres reunidos en Nicea, en Bitinia, no puede ser puesta a un lado, debe permanecer firme. Y toda herejía debe ser anatematizada, particularmente aquella de los eunomianos o los arrianos, y aquella de los semiarrianos o neumatómacos, ¿se acuerda que hablábamos de ellos? Y la de los sabelianos, la de los marcelianos, aquella de los fotinianos y la de los apolinaristas.
En fin, todas estas herejías deben ser rechazadas, deben ser eliminadas de la iglesia. El camino hacia Calcedonia sentó las bases para la comprensión ortodoxa de Cristo que perdura hasta nuestros días. Fíjese bien, hermanos. Cristo sigue siendo hombre hoy. Esto es muy importante, porque mucha gente se confunde y cree que ahora que está en el cielo ya no es hombre. Y no, hermano, efectivamente sigue siendo hombre nuestro Señor Jesucristo. Bien, preguntas, dudas, comentarios, hermanos, este es el momento. Un poquito pesada la clase de hoy, ¿verdad? Fueron muchos términos muy raros, muy complejos. Pues así de complejo fue crear el, los credos, las confesiones, hermanos. Bien, o no entendieron nada o todo quedó muy claro, ¿no? Que yo no entendí nada, hermanos. Ay, ¿cómo debe entenderse el término cuerpo celestial? Ok, me imagino que se refiere al cuerpo celestial. Eh, Tendríamos que definir bien, porque hay un término bíblico que dice cuerpo espiritual y cuerpo celestial comúnmente se utiliza para hablar de los cuerpos celestes o de los planetas. Pero cuerpo espiritual comúnmente se refiere a un cuerpo que está dirigido por el espíritu. No se refiere a que es un cuerpo incorpóreo, porque sería como contradictorio en sí mismo. Se refiere a un cuerpo dirigido por el Espíritu, es decir, nosotros mismos dirigidos por la obra del Espíritu Santo. Algunos libros que recomiende sobre este tema. Claro, yo creo que uno que podrían ustedes checar es el libro de Justo L. González, eh, Historia del Pensamiento Cristiano, muy bueno, que puede ayudar mucho. Y ahí la sección sobre las controversias cristológicas. Hay otro que a mí me gusta mucho usar en mis clases, es el Progreso del Dogma del doctor James Orr. Ya lo he mencionado en otras clases y es muy bueno. También lo pueden encontrar en línea completamente gratuito, el Progreso del Dogma James Orr. El Logos asumió el Espíritu de Cristo. Uf, ¿qué le parece si esperamos hasta el Concilio de Calcedonia en el 451 y revisamos qué es lo que nos dice? Porque va a estar muy interesante. El concilio, la fórmula de Calcedonia, ya no se aventura a decir nada de las naturalezas, de cómo están específicamente relacionadas. Se queda así, nada más. Dios y hombre en una sola persona y ya. Vamos a ver por qué. Es un punto muy una pregunta acerca del cuerpo de Cristo. Cuando resucitó y María estaba con él, le dijo que no lo tocara porque aún no subía. Bueno, efectivamente le dice que no lo toque, pero es en la traducción Reina Valera. Si usted busca alguna otra traducción, una mejor traducción se refiere a no me detengas, ¿sale? Porque María no lo quería soltar. María lo estaba deteniendo, como no te vayas, ¿no? Entonces no lo soltaba. Entonces la idea es que ella lo dejara ir, porque iba a ir con sus discípulos, no es que no lo tocara porque era demasiado puro, ¿no? No, suéltame, ¿no? Ya, me tengo que ir, ¿no? Tengo que ir a hablar con mis discípulos, aguanta, ¿no? Y pues es entendible la actitud de María también, ¿no? Ah, fascinada de ver al resucitado. Cuando Cristo venga en las nubes, vendrá en un cuerpo físico. Efectivamente, hermanos, dicen los santos ángeles antes de que, o después que nuestro Señor fue ascendido, los ángeles que cubrieron la vista de los discípulos dicen que efectivamente con el mismo cuerpo que lo han visto ir, así lo verán regresar. Entonces sí, Cristo va a regresar con su cuerpo físico. Primero los Corintios 15, sí, efectivamente es un buen texto sobre la resurrección. A ver, permítame porque me llenaron aquí el chat y yo voy bien retrasado.
Eh, ¿Cómo Cristo sigue siendo hoy? Es complejo, ¿no? Eh, pero mire, no está tan lejos del propósito que Dios tenía para la humanidad desde el principio. El propósito de Dios para la humanidad no era que muriéramos, era que viviéramos eternamente con Él. Entonces, Él ahora es inmortal, ya no muere, respondiendo también a la que es un cuerpo glorificado. Eh, Él ahora es inmortal, Él ahora puede, está limitado a un espacio físico, eso sí, es un cuerpo, no ha cambiado en ese sentido, no ha adquirido las capacidades divinas. Muy importante, nosotros no somos luteranos, los luteranos sí creen que el cuerpo de Cristo está en todas partes, nosotros no. Nuestras confesiones dicen que el cuerpo de Cristo está literalmente a la diestra o en el cielo, a la diestra de Dios, está en el cielo y que en su divinidad está con nosotros, está en todas partes, sin separar la humanidad y la divinidad. Es complejo este tema, hermanos. ¿Cómo sigue siendo, pues, por el poder del Espíritu Santo? Disculpe, sé que se oye simplista esta respuesta, pero no tengo otra, ¿no? Es el poder del Espíritu, es el mismo poder que va a hacer que usted y yo resucitemos. Este cuerpo que se han de comer los gusanos, hermanos, o que ha de ser deshecho por el fuego cuando lo carbonicen, o que ha de ser comido en el mar por los animales, o que ha de ser completamente deshecho en una fosa común, no sé. Este cuerpo va a ser resucitado, va a ser levantado, glorioso, al igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por el mismo espíritu que mora en él, es el mismo espíritu que mora en usted. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué significa la transfiguración de Jesús? Bueno, efectivamente, no es, la transfiguración es una forma en que se nos explica o se nos da a entender en la Biblia cómo Jesús tuvo este contacto con o cómo en Jesús, perdón, se manifestó lo divino en su corporalidad. ¿No? Pero es mucho más amplio todavía la transfiguración, aunque pues no es como tal el tema en este punto. ¿Hay alguna cita bíblica que sustente que Jesús sigue teniendo naturaleza humana en el cielo? Mm, Creo que la visión de Esteban, el primer mártir, él vio, literalmente, vio al Hijo del Hombre, un título que enfatiza tanto su divinidad como su humanidad, sentado a la diestra del Padre, en las alturas. Entonces, es un texto que nos habla de esa corporalidad de Cristo actual en los altos cielos. Eh, ok, bien, algunos textos bíblicos. Eh, por eso los concilios, dice la maestra. Sí, también. Bendiciones, profe. Disculpe, ¿qué libro nos recomienda para estudiar todo este tema de los credos? No puedo dar unas citas bibliográficas. Sí, como les comentaba, el libro James Orr, El progreso del dogma, ese es muy bueno. Sí, vamos a compartir el material, por supuesto. Este aún está desarrollándose, así que yo espero compartírselos quizá la siguiente semana ya completo, hermanos. Eh, bien, ok. Dice, hermano, quizás no tiene mucho que ver, pero cuando estemos en la gloria podremos ver a Dios Padre o al que veremos es a Jesús. Vaya, es una pregunta compleja. Apocalipsis nos dice que he aquí la morada de Dios con los hombres y Él habitará con ellos. Entonces, eh, Dios viene a morar con nosotros. Dios se muda a la tierra. Dios se va a venir a vivir acá. Y es muy seguro que lo que estaremos viendo es al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es lo mismo, ¿no? Defina ver, hermano, ver con los ojos, estos ojitos que Dios me dio y que ya no van a usar lentes cuando sea la resurrección, eso va a estar genial. Pues estos mismos ojos, hermanos, lo van a ver, va a ser vista,
vamos a abrazar a nuestro Señor, vamos a ver a nuestro Señor. Claro, le vamos a pedir permiso, que si le podemos abrazar, ¿verdad? Porque pues es Dios. Y yo voy a tener cabello. Ah, caray, hermano, ¿no? Es esta, la resurrección va para todo, ¿no? Eh, entonces, sí, actualmente vemos por espejo. Muy bien. Eh, bueno, pues aquí vamos cerrando, hermanos. Ustedes ya saben la dinámica. Por favor, los que gusten y puedan ir prendiendo su cámara. Ya estamos, esta es nuestra penúltima clase. Mañana. Próximo lunes va a ser nuestra última clase. Así que, pues, ha sido un gusto, hermanos, un gusto, la verdad, trabajar con ustedes. Por favor, les pedimos que estén orando por la reunión de Asamblea General. Aquí hay algunos pastores, hermanos, colaboradores que están también en la reunión de Asamblea General. Es una cosa bárbara. Hay 200 y pico, no me acuerdo cuántos eran, pastores aquí en la iglesia Puerta de Salvación y también hermanos de la iglesia Puerta de Salvación y del seminario que están trabajando mucho para sacar adelante, especialmente los hermanos de Puerta de Salvación, que se están esforzando mucho. Pues les pedimos que estén orando por esta reunión porque es una reunión legislativa. No vamos a crear nuevas leyes, simplemente lo que vamos a hacer es trabajar que el manual de procedimientos y la Constitución no se contradigan. Pregunta aquí, ¿este libro es el material? Sí, efectivamente ese es El progreso del dogma de James Orr. Así que búsquelo, me encanta, a mí me gusta mucho este material. Por allá anda mi papá, por eso no se pudo conectar. Sí, creo que lo vi y me comentó que estaba también su hija por allí en línea, así que nos da mucho gusto verla, hermana, y verlos a todos. Vayan prendiendo sus cámaras, hermanos, estoy dando tiempo también. No crean que me gusta mucho hablar, sí me gusta. Ahorita es para la cámara, hermanos. Entonces, gracias a todos por los que están prendiendo su cámara. Vamos a empezar a tomar las fotografías, hermanos, para subirlas. Bien, va la primera. Una, dos. Bien, vamos a por la segunda. Una, dos. Bien. Vamos a ver la tercera. Y esta va a ser la última. Muy bien. Hermanos, recuerden que pues mañana vamos a publicar la foto o las fotos con las pequeñas ahí imágenes de ustedes y si ustedes gustan compartir, comentar ahí, oye, la clase estuvo muy buena, etcétera, etcétera. Y también recuerden, tenemos varios programas, varios programas. Tenemos un programa en línea y programa presencial. Y nuestras carreras son licenciatura en teología, maestría en estudios de teología reformada. Usted dirá, bueno, yo soy profesionista, yo no quiero ser pastor, pero me ha interesado esto, no le entendí la mitad de lo que dijo el pastor, la otra mitad sí. Para poder entender la otra mitad que no entendió, inscríbase al seminario. Y la maestría en estudios de teología reformada es la que le va a ayudar mucho, porque está diseñada para profesionistas, para hombres y mujeres que no están interesados en el pastorado. Esa es sabatina. Sí, es sabatina por las mañanas y son 2 materias por bimestre. Entonces son muy, muy buenos materiales. Por ahí seguramente hay algún alumno y no hay edad. Así que si se anima, usted vía Zoom y vía la plataforma digital que tenemos, se va a sentir muy, muy ágil, muy fácil y va a ver que va a estar maravilloso. Mira aquí nuestro hermano David Fernández, él está inscrito en la maestría y pues nos dice que está súper recomendada, así que estamos ahí. También para si alguno de ustedes es pastor, también tenemos maestrías para pastores y algunos estudios especializados como el THM, Theology Magister, en colaboración con el Seminario Puritano. Este seminario hace una maestría que es una maestría en teología histórica o sistemática. Entonces va a depender en qué se quiere especializar usted. Lo único es que necesitamos el 85 de TOEFL. Entonces, yo espero que usted se anime porque sí es
muy especial oportunidad de ser profesor, de ser maestro en un seminario pues de alto rendimiento como lo es el nuestro. Me sentí como deportista, ¿no? De alto rendimiento. Entonces, por favor, inscríbanse. También tenemos la Tecnicatura en Liturgia y Adoración, que se refiere a estudios de música, teología y música ahí juntos, pero especializado para ¿cómo se llama? Para quienes van a dirigir la adoración de la iglesia. Yo no soy pastor, vivo hasta Campeche, sí me gustaría, hermano, con mucho gusto, comuníquese con nosotros ahí a los teléfonos que hemos dado con anterioridad y de todas formas en la próxima clase yo estaré poniendo por ahí algunas publicidades que sería mucho sobre este tema. En la asamblea sería de gran bendición contemplar un futuro bachillerato para formar a nuestros adolescentes. ¿Qué creen, hermana? Que a lo mejor lo que tenemos más bien son diplomados y eso puede servir de mucho. Así que considérenlo, ¿no? También los chicos pueden participar en una maestría, en una licenciatura, en un diplomado. Ahí tenemos muchísimas opciones como institución. Bien, pues hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha unido de manera gloriosa y perfecta estas dos naturalezas en una sola persona. Nos inclinamos a ante este misterio, pero también, Señor, queremos comprender aquello que nos ha revelado. Ayúdanos a entenderlo dentro de los límites de esa revelación. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios me lo